Y listo, grabando. Eh, Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Ignacio Vaca Meneses y en esta ocasión, en esta oportunidad, tengo el agrado de encontrarnos con la licenciada en Psicología Clínica Irma Liliana Solf Aliaga, especialista en Psicología Deportiva, magíster en Gestión Pública, administradora de empresas y licenciada. Primero que nada, gracias por aceptar esta invitación, por ayudarnos en ese trabajo, que es nuestro trabajo final de la Universidad César Vallejo, antemano, y también por prestarnos su tiempo, porque tuvo una agenda ocupada. Muchas gracias ante todo. Y queríamos saber su postura en estas preguntas que hemos elaborado para nuestro trabajo. La primera pregunta sería, ¿por qué los jóvenes empiezan a consumir alcohol a temprana edad? Ok, antes de todo, gracias por la invitación y gustosa de poder apoyarles, ¿no? De una u otra forma, los adolescentes, ¿no? Como se ven sumerjos, ¿no? Al consumir, muchos inician por la presión social, ¿no? Pero también por lo que ven en casa. Es mucho más fácil que un adolescente que ha crecido con papás que tienen esos hábitos de consumir alcohol, ellos lo normalizan, esas conductas. Entonces es mucho más fácil que ellos la recreen de la misma manera. No siempre se da, ¿no? Porque se aplica lo que es la resiliencia, pero en algunos casos siguen los mismos patrones de casa. Y otro por la presión social, por encajar en un grupo, ¿no? También lo hace. Sí, yo resalto mucho la parte que usted mencionó sobre la presión social en un grupo en específico, un grupo de amigos, un grupo social en encajar, como se mencionó. Dicho eso, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, una de las razones por las que los jóvenes empiezan a consumir alcohol son las amistades, ya que ellos son las personas que inducen o incentivan a los menores. ¿Qué podría hacer un menor al encontrarse en esa situación? Lo que pasa es que yo sé que de una u otra forma tú te has surgido a la pregunta de las amistades, pero si tú quieres una solución a este problema, la intervención de los padres, porque si tú, un niño, un adolescente ha sido criado en un hogar formado donde no consumen alcohol, tienen hábitos de esa índole, entonces, por más que su amigo le induza a consumir alcohol, no lo va a hacer, porque tiene unos patrones bien cementados de crianza. En cambio, si eres un adolescente que no está aún formada lo que es su personalidad, tienen carencias emocionales, es mucho más fácil que puedan imitar y ser llevados por sus amigos, ¿no? En otro caso, tienen que ver mucho con el tema de autoestima, mucho con el tema de inseguridades, ¿no? Y por el miedo al rechazo social. Es por eso que los adolescentes incurren en estos, al consumir este tipo en este caso, de drogas lícitas, ¿no? Esas son drogas lícitas. Sí, en el caso de que un menor no tenga, bueno, que los padres no sepan cómo llegar al joven en hablar de estos tipos de temas, ¿cómo podrían los padres hablar con los menores de esos temas? Lo importante es predicar con la congruencia, porque yo no le puedo decir a mi hijo no mientas cuando yo miento. Entonces hay que predicar con la congruencia. Yo tampoco tengo que consumir alcohol para que mi hijo no lo consuma, ¿no? Por ejemplo, mi hijo es pequeño, mi hijo tiene 6 años y él cuando ve a las personas consumiendo alcohol, entonces a él le llama mucho la atención porque para él es algo no habitual, él no lo ve en casa. Entonces, de una u otra forma, lo mejor es que el padre sea el ejemplo, porque si no hay un buen ejemplo, una buena estructura en casa, ellos no van a tener qué patrones seguir, sino van a imitar a la calle. Entonces, si tiene un buen patrón en casa, fundamental, patrones de crianza establecidos, entonces él va a tener un patrón a donde encajar. Entonces, la mejor forma de poder llegar a tu hijo es que empieces por ti, hacerte responsable de tus propios actos y propias responsabilidades como padre, ¿no? Frente a tu hijo. Porque echamos la culpa al gobierno, echamos las culpas a los amiguitos que los inducen, pero en realidad dejamos de lado nuestra propia responsabilidad como padres de donde debimos haber intervenido desde sus primeros años de vida. E Sí, incluso te podré decir desde el embarazo, porque los niños, por ejemplo, si imaginemos yo estoy embarazada, ¿no? Y mi pareja o yo consumo alcohol, mi bebé tiene la predisposición a nacer con esa tendencia, a tener esa predisposición para el consumo. No todos los casos se dan muy marcado, pero en realidad hay una gran tendencia, hay un gran porcentaje de tendencia. Entonces, también. si los jóvenes usualmente, si los jóvenes ya acostumbran a consumir alcohol, ¿qué enfermedades, qué son propensos a muchas enfermedades? ¿Cuáles de ellas podrían ser, enfermedades que les afectan a ellos? No hablo en el sentido, de salud, físico, no es una terminología adecuada, pero más en el psicológico me refiero. ¿Qué Ok, enfermedades mentales se podrían trastornos. llegar a ellos?
Ok, en este caso, una de las afectaciones que trae el consumo del alcohol, por ejemplo, en los menores de edad, es la disminución del equilibrio de lo que es, en este caso, la serotonina. La serotonina. Entonces, hay que traer esa disminución del equilibrio de la serotonina, ocasiona, ¿no? Y perjudica el estado de ánimo, causando depresión, ansiedad, angustia, y asimismo puede evitar un adecuado manejo de sus emociones, ¿no? Y al no estar estable emocionalmente, no vas a poder tomar decisiones, ¿no? Al estar inestable, te vas a ver sumerjo a someterte a otras personas, no vas a tener personalidad. Entonces, el tema de las emociones es muy fundamental. La penúltima pregunta usted mencionó sobre que los padres tienen que ser responsables y de que normalmente culpamos al gobierno por estas acciones cuando realmente los padres tienen esa responsabilidad. Pero el Estado debería hablar en las escuelas sobre estos temas y si ya los habla, ¿usted cree que están diciéndose correctamente? ¿A qué- En realidad no se está haciendo una intervención del Estado netamente como debería ser. Por ejemplo, los últimos estudios del INEI son del 2013, donde habla que el mayor porcentaje de personas que consumen alcohol son las mujeres, por ejemplo. Ese es un porcentaje muy marcado. Imagínate, son mujeres y las mujeres van a ser futuras mamás. Entonces, ¿qué niños vienen detrás? Entonces, toda esa carga genética que viene. Entonces, de una u otra manera, el gobierno no está interviniendo. ¿Por qué? Porque no invierte en estos estudios. Deberíamos tener estudios actualizados para poder enfocarnos en cerrar brechas, ¿no? En este caso, sí, mayor intervención. En realidad, algunos colegios del Estado se da un poco más de esto, la intervención sobre el tema del alcohol y droga, pero se da una imagen superficial, porque la mayor intervención se daría trabajando con los padres, porque tú puedes hablarle al menor, no, no hagas esto, cosas, pero en casa lo sigue viendo, papás que consumen también. ¿No? Entonces sigue habiendo los mismos vacíos emocionales, entonces no va a haber un respaldo, no, no solamente, igual yo cuando trabajo en terapia, mis pacientes, si yo me enfatizo en un menor de edad solamente en él y no trabajo con la familia, no voy a ver una mejora, porque el menor llega a casa y el clima familiar sigue siendo el mismo. Entonces, si yo quiero erradicar, quiero contribuir, enfocándonos en el gobierno que intervenga, que invierta en estudios actualizados para poder cerrar esas brechas y que se dé mayor información, mayor trabajo con los padres, escuela de padres, ¿no? En este caso, porque los padres muchas veces se han hecho padres sin no haberlo planificado. Entonces, las personas que consumen alcohol incluso quedan embarazadas y tienen hijos a temprana edad, desde jovencitas. Entonces, y toda esa carga genética que viene, entonces todo es una raíz, entonces es un meollo, ¿no? Y para poder ir directamente a lo que es la solución, es que el gobierno invierta y trabajar con los padres. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos evitar ese tipo de problemas? Creo que usted ya lo respondió. Usted ya lo respondió mediante un asesoramiento, mediante la comunicación entre los padres y los menores y previamente ya con ayuda del gobierno, como usted mencionó. Pero más sobre todo resalto la parte que usted dijo que los padres tienen que intervenir y tienen que dar el ejemplo porque los hijos representan cómo son las familias. Exacto. Eh, Pasamos a la siguiente pregunta, ya que ese ya se respondió. ¿Qué podemos hacer si vemos a jóvenes menores consumiendo alcohol? Ok. Nosotros, por ejemplo, no podemos intervenir de forma directa, pero sí lo que podemos es llamar a lo que es a la policía, ¿no? Al MINDES, ¿no? Para que intervenga, ¿no? A la línea 100, ¿no? Porque nosotros directamente no podemos. Incluso yo también, cuando ya atiendo pacientes menores de edad, tienen que firmar mi consentimiento informado. El tema de menores de edad es muy delicado, no podemos intervenir de una forma directa. Entonces, las autoridades son las que sí pueden intervenir. Entonces, llamar a la policía, ¿no? Llamar a la línea 100, ¿no? Y comunicarle lo que se pueda estar viendo en esa situación. Ujú. Eh, sería la siguiente pregunta, ¿cómo los padres pueden llegar a cómo los padres pueden hacer llegarse a los jóvenes en ese tipo de temas? Esta pregunta más lo quiero especificar en cómo ellos pueden, pueden llegar a esos jóvenes o qué métodos tendrían que utilizar. Porque muchos jóvenes evitan a los padres o no tienen una comunicación por distanciamiento de las redes sociales y todo. Me refiero de que qué organizaciones están especializadas en esto y qué capacitación les puede dar a los padres. Ok, de una u otra forma se tiene que trabajar estilos de crianza. Al padre se tiene que también trabajar en estilos de crianza, ¿no? Distribución de roles también, porque a veces los hijos se ponen como rol de papá y los padres como rol de hijos, se dejan dominar, en este caso manipular por los hijos, ¿no? Entonces, en todo caso, de una u otra forma, primero el papá debe hacerse consciente, responsable de sus acciones,
¿no? Y buscar la ayuda profesional, ¿no? En este caso, si el joven ya tiene varios años dentro del consumo, va a necesitar un trabajo multidisciplinario, no solamente psicológico, sino también psiquiátrico y de repente hasta médico, ¿no? Y neurológico también para ver los daños ya propuestos, ya establecidos por el largo consumo de que se puede hacer. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Ahora, de una u otra forma que una persona de 21 años atrás, o sea, hasta los 21 años, si consumió alcohol, es mucho más probable que se convierta tenga problemas con el alcohol de adulto. Es mucho más probable. O sea, si inició a temprana edad, es mucho más probable que de adulto no pueda dejar. Ahora, lo que se normaliza hoy en día es el alcohol social, ¿no? Que todos los fines de semana toma e ignoran y normalizan que está bien, pero después no se dan cuenta de las consecuencias que le dejan, ¿no? A ver quién me puede decir, ¿no? De que yo consumo alcohol todos los fines de semana y soy muy bueno en mi trabajo, me va muy bien y tengo relaciones saludables, ¿no? ¿Quién puede decir eso, ¿no? Que me diga a ver si alguien de repente habrá algún caso, una excepción, porque en realidad esto ocasiona un deterioro cognitivo, no un deterioro neurológico, un deterioro físico, un deterioro mental. Entonces, lejos de beneficiarnos a la salud, ni siquiera tiene un beneficio, ¿no? Sino lejos de eso es una perjudicación tanto física como emocional. Muchas Y gracias por su respuesta. nos aleja Much- de nuestras metas y objetivos que tengamos frente a la vida. quisiera terminar con esta última pregunta para ya culminar la reunión. Sería, ¿qué consejo usted les daría a los jóvenes que consumen a temprana edad? ¿Qué consejo usted como profesional les daría? Ok, yo lo que les diría, ¿no? En ese caso me centraría en ellos, no ya no hablando de los padres, sino solamente en ellos, decirles qué es lo que quieren, ¿no? ¿Qué les gustaría? Yo te comento, ¿no? Y este caso se aplica. Yo he tenido casos de adolescentes donde no tienen el apoyo de los padres. Ahora, trabajar con ellos es muy difícil, ¿ok? Pero no imposible, porque he tenido casos de adolescentes que, sin embargo, yo centrándome en ellos, pese a que no tienen el apoyo de los padres, he logrado que ellos progresen. Entonces, yo podría centrarme en ellos, decirles, ¿no? De una revaloración de su vida. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quisieran lograr? Ayudarlos a mejorar su autoestima, su seguridad, ¿no? Que ellos puedan creer en sí mismos, porque les enseñaron a ellos desde pequeños a no creer, invalidaron por ejemplo, ellos cuando querían opinar en algo, los invalidaron sus opiniones. Entonces trabajaría en fortalecer su autoestima, su seguridad, ¿no? En hacerle que él pueda crear sueños, ¿no? Que porque de repente no los tenga, ¿no? Motivación, pues la motivación es intrínseca, pero lo que me centraría mucho es en trabajar sus emociones, ¿no? Trabajaría la reestructuración cognitiva y que él pueda ver más allá de lo que ve en casa, ¿no? Que él pueda ambicionar un otro estilo de vida que no normalice lo que vive en casa, ¿no? De repente mamá grita, papá grita, consume alcohol, que él no normalice eso, porque a veces justifican esas acciones y no, tengo que cambiarle la reestructuración cognitiva para que él pueda ver más allá, ¿no? Y desear otro estilo de vida. Muchas gracias por su respuesta y ese consejo que para los jóvenes que consumen a temprana edad. Muchas gracias por ayudarnos con ese trabajo que sería nuestro reportaje de investigación sobre las ventas de bebidas alcohólicas a menores de edad. Muchísimas gracias, licenciada Liliana, y le agradecemos por ese tiempo. Ok, gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.